Y ahora sí, lo tengo a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogados Laboralistas, referente de temas sindicales y amigo de la casa. ¿Cómo estás, Mati? Bien. Felicitaciones por tu reelección. Muchas gracias. Así, sí. No sé si te felicitan, ¿no? Calculo. Sí, está bien. Corresponde, gracias. Está muy bien, felicitaciones. Tenemos algo que está dando vueltas esta semana. Tardé un poco en llamarte, no sé si te diste cuenta. Una semana dejé que pase. Bastante bien. Habla de extensión del horario laboral hasta 12 horas, pago de indemnizaciones en cuotas, existencia de acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad y aumentos salariales por productividad. ¿Hay una verdadera propuesta en la reforma laboral diferente a la que encontramos en la ley de bases? Hay una profundización de lo que fue ya un modelo de una reforma regresiva. Entonces, una primera aclaración. Los propósitos de una reforma laboral de estas características, como fue el de la ley bases y como se presenta son absolutamente incumplibles por una reforma laboral, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, esto es necesario para crear empleo, para que crezca la registración, para que crezca la actividad económica, porque de esta forma las empresas van a contratar más. Se presenta como algo que es difícil camuflarlo como beneficioso, pero sí como que va a tener finalmente un resultado virtuoso. Bueno, la mala noticia es que no ocurrió con la ley bases y no ocurrió con ninguna reforma laboral en el mundo nunca. Entonces, todo esto que se plantea, y que vos señalaste algunas de ellas, son algunos títulos, todavía no tienen un proyecto definido, el único efecto que van a tener es hacerle peor la vida a las personas que viven de su trabajo, que van todos los días a trabajar, que son la mayoría, porque es una reforma regresiva que los va a perjudicar, pero que además finalmente no va a redundar en un crecimiento económico o crecimiento del empleo, salvo que Argentina sea la excepción y sea la única reforma laboral de estas características en la historia del mundo y de la humanidad que tenga un resultado distinto, y yo no creo que eso sea así. Sí, me llama la atención cómo, esta reforma laboral está planteada desde antes de las elecciones y aún así se fue y se votó esto. ¿Hay algún análisis, relacionado sobre todo a qué se escuchan los sindicatos o qué se escuchan en las fábricas, en los lugares de trabajo? Bueno, el análisis sociológico, psicológico, social del voto es bastante complejo y me excede desde luego. Pero yo tengo una mirada sobre eso y evidentemente en el año 2023 la mayoría de este país, por lo menos en el balotaje, eligió a Javier Milei. No tenemos por qué presumir que los trabajadores no, es decir, también el 56% de los trabajadores lo votaron seguramente. Lo que no significa que estén dispuestos a resignar su calidad de vida, su trabajo, su salario, su representación a través de los sindicatos. Porque cuando los trabajadores son convocados a discutir su paritaria, a discutir su salario, a pelear por su fuente de trabajo si la empresa está por cerrar, van y pelean, y no son la excepción, no solo los que no votaron a Milei. Entonces, creo que hay una disociación entre el voto a elegir representantes y la defensa de su trabajo, de su salario, de sus condiciones de vida. Claro, si el sindicato los convoca, ¿no?, a pelear. Claro. Eso también es una responsabilidad grande que hay en la representación. O si surge de las bases la necesidad de pelear, si el sindicato se pone al frente o no se pone al frente. Bueno, ahí me surge la duda de qué está haciendo la CGT y por qué está planificando recién ahora un plan de lucha. Bueno, nos tiene acostumbrados el movimiento obrero argentino a esos claroscuros, ¿no? Comenzó el gobierno de Milei y a los pocos meses ya había habido 2 huelgas generales y al tiempo una tercera. Incluso presentaciones judiciales exitosas. La reforma laboral que estaba incluida en el DNU 70 de diciembre del año 23 fue primero dejada sin efecto por una medida cautelar y después declarada inconstitucional, es decir, no rigió, hubo que esperar a la ley bases. Y con otras cosas también, distintos frentes, los sindicatos han logrado frenar de alguna manera algunos aspectos de esas reformas tan regresivas. Y después pasó mucho tiempo y es cierto, ahora estaríamos en los oscuros, no los claros, donde no hay una convocatoria desde los sindicatos a resistir las reformas. Yo no sé qué va a ocurrir de acá en adelante. Lo cierto es que esta reforma, como se anuncia, por lo menos algunos títulos ya lo sabemos,
va a ser tan regresiva y tan perjudicial que el rol del movimiento obrero va a ser fundamental para frenarla o no. Por supuesto, una ley para aprobarse depende del Congreso, de las mayorías, los diputados, los senadores, las dos cámaras, hasta el veto finalmente después. El Poder Ejecutivo ya advertimos que hay un rol en eso. Bueno, pero también hay un rol de los propios interesados para presionar al Congreso para que no se reforme una ley o para que se sancione una ley. Hemos visto muchos ejemplos en los últimos años en Argentina. Y acá creo que va a ser fundamental que el movimiento obrero convoque a la clase trabajadora a resistir, a ejercer el derecho de huelga, que también son mecanismos constitucionales, hay que recordarlo, no es golpista manifestarse contra el Congreso, o mejor dicho, presionando al Congreso para que no se sancione una ley. Es parte del ejercicio de derechos constitucionales, insisto, la huelga, la movilización, la manifestación, la protesta y la libertad de expresión son derechos constitucionales. Cerrando tu pregunta, creo que van a ser claves para que no se apruebe esta ley, y veremos entonces si el movimiento obrero o la CGT, como su expresión mayoritaria, está a la altura de las circunstancias para defender los intereses de sus representados. Escuché a Miriam Bregman decir que la izquierda podría ganar en varias fábricas, porque digo, es un reclamo que también se hace a la izquierda, como estás en la calle, estás en un montón de lugares, sobre todo muchos estudiantiles y pocos de trabajadores, pero nunca ganan, nunca hay una representación dentro de las empresas o dentro de los sindicatos de izquierda, como que no, donde ellos no pueden fiscalizar, pierden, porque hay un aparato sindical bastante corrompido, por así decirlo. ¿Coincidís en esa lectura? Por supuesto que es difícil generalizar, y por supuesto que debe haber experiencias así. Creo que es mucho menor de las que había en los años 90. Recordemos una década que llevó aparte el movimiento obrero a pelear por un modelo sindical distinto, a conformar una central distinta, como fue la CTA. Y uno de los fundamentos era, si queremos disputar las conducciones de los sindicatos para ofrecer una política distinta, una propuesta política distinta dentro de los sindicatos, nos hacen fraude, hay connivencia con los empresarios y nos despiden, y eso era efectivamente así. Yo tengo la sensación, porque la verdad que no obviamente no hay estadísticas de eso, que eso se ha reducido mucho, insisto, sin menoscabo de que evidentemente puede existir, sí, en muchas experiencias. Y tiene que ver con que llevamos ya mucho tiempo de una dinámica sindical muy importante, a diferencia de lo que había en los años 90, donde había una crisis de representación en toda la sociedad y los sindicatos no eran ajenos a eso. Creo que ahora cambió y que el sindicato está muy presente en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Para putearlo porque no te aumentan el salario, para vanagloriarte porque, o felicitarlo o agradecerle o ser parte porque tenés un sindicato que pelea y consigue mejores salarios, porque convoca a discutir en una asamblea, no sé, por distintas razones creo que hay una participación, una incidencia de lo sindical que no había en otros años. Y eso creo, digamos, más allá de la introducción y de tu pregunta, avanzando un poco más, creo que es una gran diferencia con la realidad social que había en el año 2001 en Argentina. Una de tantas diferencias, ¿no? Como las que hubo. Y esa es una diferencia positiva desde mi punto de vista. Creo que hay una posibilidad de resistir, bueno, veremos ahora qué pasa con la reforma laboral, y un lugar desde donde canalizar la posible rebeldía o la protesta que pueda surgir si se sigue profundizando los efectos de esta política económica, los efectos sobre todo sociales, ¿no? O en concreto la reforma laboral. Creo que eso es algo que vamos a ver ahora y que tiene un canal de representación y de participación que no había en aquellos años. ¿Y con la conducción de la CGT? Mañana o pasado, creo que el miércoles está el Congreso de la CGT, va a elegir una de las autoridades. Es complejo el sistema por el cual se eligen, es un congreso, es una elección indirecta, pero que además cada sindicato tiene los congresales proporcionales a su cantidad de afiliados. Bueno, se sabe, hay un puñado de sindicatos muy masivos, no caracterizados por ser demasiado combativos, más bien proclives a acordar muchas cosas con el comercio y otros. ¿Cuál más? Bueno, los grandes sindicatos que por la cantidad de afiliados eligen o tienen una posibilidad mayoritaria de tener una incidencia en eso, creo que son efectivamente comercio,
estatales de UPCN, la UOCRA de la construcción, algunos otros docentes, en fin, no sé, hay varios que agrupados suelen conformar una mayoría, pero bueno, no creo que haya expectativas en que la conducción de la CGT, ni siquiera sé si hay una propuesta, si hay una alternativa, si va a haber una lista que se proponga algo distinto. Sí sé que hay dirigentes sindicales de sindicatos de la CGT que no están nada conformes con la conducción de la CGT, en el sentido de que no están conformes con la política que viene llevando adelante la CGT, y que con la CGT o por fuera de la CGT, esto no quiere decir que se vaya a romperlo la CGT, no lo sé, pero digamos, por lo menos hay un conjunto de sindicatos que está dispuesto a dar la pelea, que quiere confrontar con el gobierno y que además disputa también día a día desde su sindicato en la paritaria, con mejor o peor suerte, por supuesto, porque hay muchos condicionantes para que una paritaria te vaya bien o te vaya mal, que pelean contra los despidos, que pelean por los cierres de las empresas. Creo que ahí está la expectativa. Incluso hay espacios transversales. Vemos, por ejemplo, a un dirigente de ATE nacional como Aguiar, que está en la CTA autónoma, que está en un proceso de unidad con la CTA de los trabajadores, lo cual por supuesto es muy auspicioso, pero que él, por ejemplo, no tiene ningún problema, siendo un sindicato muy importante de trabajadores estatales, de juntarse en espacios con otros sindicatos combativos que por ahí están en la CGT o están en la otra CTA, y se alienta de algún modo la conformación de eso, de alternativas que no tienen que ver con la idea de conformar nuevas orgánicas, sino simplemente de juntarse los que están dispuestos a luchar y a dar pelea contra este gobierno. Bueno, en líderes de la CGT veo lo mismo también, y creo que ahí hay una expectativa importante, y por ahí son sindicatos que no son tan grandes en cantidad de afiliados, me refiero a los que están en la CGT, sobre todo los industriales, pero que sí que tienen una incidencia muy, muy importante en la economía general. Entonces, una huelga general en la que participen, una huelga, digo, de estos sectores, participen aceiteros, donde participen los pilotos de avión, donde participen la siderurgia, ¿no? De sindicato como la UOM, la alimentación, por algunos también importantes, los bancarios, en el caso de ATE con los controladores aéreos y otros sectores importantes o neurálgicos del Estado. Bueno, puede tener una capacidad de acción muy importante, nada desdeñable, y ahí yo pondría una expectativa más allá de los cambios en los nombres de la conducción de la CGT. Claro, yo ahí pensaba en el paralelismo por ahí con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que por lo menos la sensación que yo tengo, y es una sensación nada más, de cuando hubo paros en contra de Cristina o de la CGT, digo, las huelgas generales, se sentía mucho más que lo que se siente, por lo menos lo que se sintieron los paros que se le hicieron a Javier Milei. Y no sé si es porque hay una mejor relación, porque sabemos que el sindicato con Cristina, los sindicatos se llevaban mal con Cristina, que con Javier Milei. Yo creo que hay una mirada, sobre todo desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, que si no para el transporte y se abren algunos cafés del barrio o del centro, parece que no hubo paro y que no se sintió. Ahora, donde el paro se siente y no tiene incidencia real es en los parques industriales, ¿no? Digamos, si paran las metalúrgicas, si paran las automotrices, si paran, bueno, las aceiteras que la mencionaba hace un rato, los bancos. Claro. Es decir, las que tienen, las actividades económicas que tienen capacidad de hacer un daño, porque eso es la huelga. La huelga es la posibilidad de dañar a la otra parte, o incluso una huelga política como la que estamos hablando, de cambiar el sentido de una política o de otra, o por ejemplo, presionar al Congreso para que cambie o no apruebe una ley como pudiera ser en este caso. Ahí es donde realmente se siente. Claro, el paro general, donde no se mueve una mosca y parece que es un domingo o un feriado, es mucho más evidente, pero no significa que si eso no ocurre tan evidentemente o tan tajantemente, la huelga general no tenga efecto, al contrario. Claro. ¿Y a dónde tenemos que poner la lupa en estos días? Bueno, el miércoles al cambio de la cúpula de la CGT, ¿y dónde más? Bueno, en las reacciones que vayan a ir notándose o habiendo, según como sea el derrotero del proyecto de reforma laboral del gobierno, que solo sabemos algunos títulos, que sabemos que es muy ambicioso, que sabemos que es muy regresivo,
y que lo anunciaron, lo piensan presentar después del 10 de diciembre, cuando cambien la conformación del Congreso Nacional. Presumiblemente se convoque a sesiones extraordinarias, con lo cual comenzará a discutirse en comisiones en el mes de enero. Bueno, ahí veremos el rol que tiene el sindicato, más allá de estas idas y vueltas superestructurales que puedan ocurrir en estos días. Yo creo que ahí, bueno, se va a ver esto y se irá conformando, por supuesto, se irá construyendo una oposición a eso, esperemos, y manifestándose, de modo que, si es eficaz, no se transforme en ley la reforma laboral. Me quedo picando una pregunta, porque yo te pregunté cómo era la relación. En realidad, la pregunta es si sentís que la relación entre los sindicatos y Cristina era mejor o peor que la que tienen hoy con Javier Milei. No sé. Yo creo que, a ver, había sindicatos o dirigentes que eran muy afines y tenían una muy buena relación con el gobierno kirchnerista en general o de Cristina, y otros que ese gobierno no les gustaba, no tenían una muy buena relación, y ahora probablemente ocurra lo mismo, aunque no se ven demasiados dirigentes cercanos a Milei, ni mucho menos. Puede haberlos, desde luego, y algunos, aunque no sean cercanos, en la medida que no activan ningún tipo de resistencia, bueno, podemos emparentarlo también en una cercanía. Me parece que el rechazo a las políticas de Milei es mucho mayor que el rechazo a las políticas de Cristina. Lo que no pareciera haber ahora es una decisión, por lo menos nítidamente, de confrontar, ¿no? Y en muchos casos hay claudicaciones. Eso veremos, está todo por verse. Creo que esta reforma laboral es clave, ¿no? Un retroceso de esta magnitud es muy difícil después revertirlo. De ahí la importancia de que con todas las armas y herramientas que tiene el movimiento obrero se desplieguen de modo de oponerse lo más firmemente posible para llegar a sus objetivos de que esto no se transforme en ley. Mati, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es clarificador tenerte al aire. Bueno, gracias a ustedes. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, ha pasado aquí al aire de Algo con R.